Y dice así en el nombre de Jesús: con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000. Lea conmigo el 40 al 41 nuevamente en el nombre de Jesús. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Levante sus manos a los cielos. Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos delante de tu presencia, Padre Celestial. Te pedimos que tú tomes control, te pedimos que tú tomes autoridad, dominio en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi ser, Señor. Y habla, ministra, exhórtanos a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu. Vacíame de mis ideas preconcebidas y úsame en esta hora. Habla, corazón necesitado. Abra el alma, Señor, sedienta. Alma, Señor, al alma cautiva, al alma ciega, al alma sorda. Libertad en esta hora por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una alabanza al Señor. Denle una alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Puede tomar su lugar, aleluya. Santo, santo, santo. Pudiésemos, hermano, en esta hora, honestamente le digo, llevar un orden, un patrón de culto. En mi corazón estaba hasta, hermano, de tanto que hay en mi corazón, tanto, hermano, como por la iglesia, como por el mundo, aleluya. Un dolor, un deseo, que haya un despertar genuino, un deseo y un anhelo de que haya, hermano, un interés firme, sólido en cada uno de nosotros por tratar de ser salvos de esta perversa generación. Y hermano, créame que mi deseo era ni tener el devocional, sino solamente de una entrada a la palabra de Dios, aleluya. Pero uno tratando a ratos, hermano, de batallar con el Espíritu, tratando de batallar, seré yo, Señor. No, hermano, a ratos uno tiene que volver, hermano, en realidad a esa senda antigua, aleluya, que es esta palabra que el Señor en realidad nos ha dejado, hermano, porque a ratos las alabanzas son buenas. Oh, hermano, el traer la ofrenda también es bueno, el testificar, el cantar, todo es bueno, pero lo más importante que hoy en día necesitamos es estar dispuestos, atentos, hermano, con hambre y con sed, es a la palabra de Dios, porque si hay algo que nos va a salvar es esta palabra. Esta palabra es la que te va a salvar a ti, me va a salvar a mí, porque con estas y muchas palabras Lucas exhortaba a través del Espíritu a los creyentes, aleluya, a que fuesen salvos de esa perversa generación. Y hermano, cuando este escritor de este libro, Los Hechos, el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, exhortaba a los creyentes de esos tiempos para que escapasen de esa perversa generación. Estamos hablando aproximadamente de 2000 años atrás. Si este hombre pudo visualizar la gente llena de maldad, llena de pecado, llena de perversidad, oh hermano,
1,5 millones de abortos, aleluya. Los crímenes cada día están creciendo. Oiga, hermano, los robos, los suicidios, hermano, el hurto, un sinnúmero de cosas que hoy en día ni la policía puede contener, ni hoy en día los psicólogos pueden ayudar a tantos seres humanos que el diablo los está atacando para que se suiciden, para que terminen con sus vidas. Donde anteriormente, como compartía, a lo malo hoy en día le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Hoy en día hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz. Una sociedad que hoy en día anteriormente veíamos como las cosas las hacían al escondido, ahora mismo se divulgan, y con qué gracia, con qué reconocimiento se aplaude el pecado, la maldad, con qué facilidad a todos se le está diciendo amén. La iglesia tiene que guardarse, la iglesia tiene que permanecer en esta palabra, ser salvos de esta perversa generación. Dígale a su hermano que está al lado suyo, ser salvos de esta perversa generación. Pero dígaselo con fuerza. Ser salvo. Dígaselo a su corazón, a su alma. Hay que decirnos a ratos, hermano, yo me tengo que salvar, yo necesito salvarme. Este mundo no puede ser mi hogar, este mundo no puede ser mi hogar, aleluya. Y necesitamos, hermano, enfocarnos, y en esta tarde, a través de esta palabra, comience usted a pensar, a meditar, cómo yo me puedo salvar de esta perversa generación, aleluya. Den una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta en esta noche sería, pero pastor, en este día, ¿cómo yo hago? O preguntará el joven a su mamá o a su papá, ¿cómo yo hago? O le preguntará a la hermana o a la hermana, ¿cómo yo hago para ser salvo de esta perversa generación? Y hermano, en esta tarde, en esta hora, yo te digo, lo que tengas que hacer, hazlo. Pero hazlo, aleluya. Si te toca gritar al trono de Dios, si te toca gritar a la presencia de Dios, comienza a gritarle y pedirle que te ayude, que te fortalezca. Clama si tienes que clamar. A ratos hay que llorar, aleluya. Pero hay que pedirle a Dios con el corazón y con el alma. Yo quiero ser salvo de esta perversa generación. Aleluya. Yo no sé hoy en día la humanidad que espera más de este mundo. Iglesia del Señor, aleluya. No miremos más al mundo, no miremos más las cosas del mundo, porque este mundo está lleno de perversidad y este mundo no tiene arreglo. Muchos están esperando que el mundo cambie. El mundo no va a cambiar. Cambiemos nosotros. Cambiemos nosotros. El mundo no va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Den una alabanza al Rey de Reyes. Aleluya. Si nos toca llorar, vamos a comenzar a llorar. Aleluya. Pero le voy a exhortar, no lágrimas, perdóneme hermano, porque le amo, le digo, aleluya. No lágrimas de cocodrilo, aleluya, que lloramos, aleluya, y volvemos nuevamente a lo mismo. Hermano, lloramos y como que nada cambia. No, hermano, un lloro donde en realidad mi vida tiene que ser transformada. Un lloro que en realidad toque el trono de Dios. Un lloro que en realidad toque la presencia de Dios. Aleluya. Que cuando usted y yo nos levantemos, aleluya, no sigamos dejando que el diablo nos aflija. No dejemos que el pecado nos siga tratando de destruir. Porque a ratos, hermano, oraciones van, oraciones vienen.
eternidad. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Aleluya, aleluya. Lo voy a decir, mi amado hermano, si nos tenemos que humillar, humillémonos. Si tenemos que llorar, hermano, comencemos a llorar con el alma, con el corazón, aleluya, hermano, porque hay un final feliz para la iglesia. Repito, hay un final feliz para la iglesia. Vuelvo y repito, hay un feliz. Eso dice la Biblia, que hay un final feliz para el justo. Aleluya. Hay de los medios de comunicación, hemos escuchado de acontecimientos. Cuando yo le digo un final feliz, aleluya, simplemente póngase en su mente una figura, un ejemplo de cómo estos hombres allá en Chile, aleluya, se me escapa la cantidad, no sé si fueron 30 aproximadamente, que estuvieron hermanos enterrados en las profundidades de la tierra por 60 días. Oiga, 60 días en las profundidades de la tierra. Estos hombres, hermanos, muchas cosas les pasó por su mente. De aquí no vamos a salir. Esto es lo último que yo voy a estar viviendo. Muchos, mi hermano, cancelaron en sus corazones, hermanos, el deseo de volver a ver a sus familiares. Pero después de 60 días, a través de los mecanismos, hermano, de estas máquinas que hoy en día se están construyendo, estos hombres volvieron a ver la luz al final del túnel. De la misma manera, usted y yo vamos a ver un final al final de este caminar, y va a ser una luz, aleluya, incomparable, porque va a ser la luz de la vida, va a ser la luz de la eternidad, va a ser la luz de la vida eterna, va a ser la luz de paz. Si ven que ahora estás pasando por pruebas, si ven que ahora estás pasando por ataques, por persecuciones, por desánimos, pero en medio de todo eso yo te animo para que seas salvo de esta perversa generación. Y es de sabios escapar, es de sabios comenzar a escapar de esta perversa generación. Levante la mano en esta hora si usted lo quiere. Ese Dios que está sentado en su trono en esta hora, Él te da tu mano levantada, aleluya. Porque mira lo que yo te estoy diciendo, que hay un Dios que te está diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Es palabra de Dios. Si Dios en esta mañana, en esta tarde, ve tu mano levantada, porque ese es el problema, que a ratos no queremos ni levantar las manos, a ratos no queremos ni llorar, a ratos no queremos ni quebrantarnos delante de la presencia de Dios. Pero en estos tiempos donde Dios nos dice: sé salvo de esta perversa generación, si hay que llorar, si hay que levantar las manos, oh hermano amado, si hay que gemir, vamos a comenzar a gemir, porque hay que ser salvos de esta perversa generación. Si ahora mismo, hermano, se está viviendo una aberración allá en las calles de Miami, esta nación que estaba en contra de todo eso, hermano, ahora mismo es la que está apoyando todo eso. Hay unos que están en burbujas ahorita, hay unos que están en burbujas. El diablo tiene burbujas. No pasa nada. Todo está bien. Todo está bien, no pasa nada. Hay unos que están en burbujas. Burbujas del diablo. Que el Señor le reprenda en esta hora. Que usted pueda escapar, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, de esa burbuja. Para que usted abra sus ojos. Para que usted entienda con su mente y se convierta con el corazón y vea que el tiempo está corto. Porque la Biblia dice que con el corazón, hermano, el pueblo de Israel escuchaba con su corazón, hermano, pero con el corazón cerrado, como el predicador enseña el hermano Jairo, con un corazón cerrado, con un corazón, hermano, laqueado.
donde no hay acceso. Pero en esta tarde Dios quiere entrar a ese corazón, aleluya, para poder mostrarte que el tiempo está cerca y que en esta tarde Él nos dice: ser salvo de esta perversa generación. Yo no sé lo que le va a tocar hacer a usted, pero yo sé lo que me toca hacer a mí. Yo no sé lo que a usted le va a tocar, pero yo sé lo que a mí me toca hacer, aleluya. Aleluya. Y lo voy a comenzar a hacer, aleluya. Aleluya. Y le animo a usted en esta tarde, porque el día de salvación es hoy. Hoy es día de salvación, no mañana. Muchos están esperando mañana, pero Dios en esta noche, en esta tarde, me dice que hoy es día de salvación, no mañana. Amados hermanos, cuando usted y yo nos ponemos a pensar en cómo estos hombres, después de 60 días, volvieron a ver el día, la televisión mostraba la alegría, el contentamiento, el gozo que estas personas sentían de haber sido salvas, aleluya, de ese encierro, de ese entierro, aleluya, a profundidades de la tierra, aleluya. Oh hermano, cuando usted escucha o mira la televisión, donde en el terremoto de Haití, después de 6 días, 7 días, personas enterradas, hermanos, debajo de escombros, aleluya, por allá lograron escucharles que había gente todavía con vida. Una anciana, hermano, de muchos años fue rescatada de en medio de esos escombros. Yo me imagino el gozo, la alegría de esa anciana después de estar, hermano, sumergida en medio de un sinnúmero de escombros en su vida, después de haber sido rescatada. Yo me imagino el gozo, aleluya. Recientemente en Ecuador vimos ese terremoto, aleluya, que destruyó casi a una ciudad entera. Gente, hermano, profundamente enterradas debajo de escombros, fueron rescatadas, aleluya. Oh, me imagino el ejemplo, me imagino en mi mente la alegría, el gozo de estas personas que fueron rescatadas, aleluya, y fueron salvas de la misma muerte. De la misma manera, en usted y en mí tiene que haber un gozo, porque hay un Cristo que nos está diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Maybe ahorita usted no lo ve, maybe usted ahora no lo entiende, pero si usted se pone a buscar cómo ser salvo de esta perversa generación, usted un día lo va a sentir. Usted un día va a experimentarlo. Maybe los problemas, maybe las dificultades, maybe el diablo, maybe el pecado, maybe la mentira, maybe el engaño, no lo dejan como que ver, no lo dejan como que sentir, aleluya. Pero en esta tarde el Señor tiene una palabra para usted y para mí: sé salvo de esta perversa generación. Denle una alabanza al Cristo de la gloria. Aleluya. La Biblia nos habla de un hombre llamado Lot. La palabra de Dios nos habla. Este hombre, un tiempo en su vida, hizo una decisión incorrecta. El hermano prefirió irse a morar en las regiones bajas. En las regiones bajas, hermano. Porque vio que había beneficio terrenal, había beneficio, hermano, económico, terrenalmente hablando. Este hombre, cuando hizo esta decisión, no tenía su corazón en las cosas de arriba. Por eso hizo esa decisión de quedarse en la llanura, cuando su tío Abraham lo puso a elegir, a que escogiese para dónde él iba a ir, si a las alturas o a la llanura. Este hombre, Abraham, lo puso a elegir. Él vio con los ojos terrenales, él vio con los ojos carnales, oh, las cosas de aquí abajo, aleluya, y él se inclinó por ellas. Y esto es un ejemplo grande, porque él se metió por allí. Pero después que se metió por allí, se encontró con un lío bien grande, con un problema bien grande, que por donde él fue a instalar sus tiendas, comenzó a levantarse, hermano, la inmoralidad que hoy en día estamos viendo. Esta inmoralidad que usted y yo estamos viendo ahorita mismo. Este hombre Lot fue y hizo sus tiendas por los sitios de Sodoma y de Gomorra. La Biblia dice que, hermano, la perdición que se comenzó a vivir en Sodoma y Gomorra fue algo que llegó a las narices de Dios. Y ahora mismo lo que
Porque Sodoma y Gomorra, con todo lo que estaban practicando, lea la Biblia y usted lo va a encontrar en el libro de Génesis. El pecado de Sodoma y Gomorra llegó a las narices de Dios, tanto así que Dios envió 3 ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra. Este hombre me dice, sentía como muchos de aquí ahorita mismo, que estamos en medio de un mundo de pecado y de maldad. Escúcheme bien, que sale usted por la puerta de la casa y lo único que usted es corrupción, maldad, pecado, que por más que usted no quiera escucharlo, por más que usted no quiera verlo, le toca a ratos mirar, escuchar un sinnúmero de cosas que desagradan y que duelen. Y mire lo que, cuando Dios manda a estos 3 ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿sabe dónde se encontraba Lot? A la puerta de Sodoma y Gomorra. Yo creo que ese hombre estaba ahí a la puerta, deseando, anhelando cuándo iba a venir su rescate, cuándo iba a venir una mano amiga, cuándo iba a venir alguien a sacarlo de ese infierno en el que él vivía, cuándo iba a venir alguien a cambiarle su manera de estar viviendo en un mundo lleno de maldad. Iglesia del Señor, oiga lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, el capítulo 5 dice, y le voy a leer desde el versículo 4, 2 de Pedro, oiga iglesia del Señor, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios, y lea palabra de Dios, mi hermano, porque ese es el problema de nosotros hoy en día, que no leemos la palabra para que usted mire que viene destrucción. Oiga lo que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al mismo infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. No sé si usted tiene Biblia, si no comienza a leerla, porque usted y yo podemos ser candidatos si no despertamos de esas prisiones de oscuridad. Maybe usted ahorita está muy vivo porque el diablo es bueno. Si usted se va a la Biblia, ahí encontramos al diablo diciéndole a Adán y Eva: no vas a morir, no vas a morir, vas a estar bien. Nada va a pasar cuando usted se muere. Cójala suave, porque eso fue lo que el diablo le dijo a Adán y a Eva. No, cojan del árbol, porque no le va a pasar nada. Porque eso es lo que al diablo le gusta, engañar la mente, engañar los sentidos, para que usted piense que no va a morirse o que no le va a pasar nada, o que usted maybe piensa que eso no es nada, que eso no es nada para donde usted va. Por eso, como usted no llegaba allá, pero yo animo a un guapo aquí, a un valiente, que prenda el horno y se meta, y si se queda dentro 2 minutos, saquen y diga cómo le fue. Deja la Biblia, que la Biblia dice: donde la llama nunca se apaga, donde la llama nunca se apaga. Eso es Biblia. Pero si usted se mete allá al horno de su casa, porque hoy en día muchos inconscientes y perversos lo han hecho con sus hijos, pero no lo hacen ellos, porque dentro de su corazón hay perversidad. Pero si usted se atreve a meterse un horno prendido, te va a demostrar que usted sí puede resistir al infierno, te va a demostrar que usted es mayor y más grande y más poderoso que el que creó el infierno. Si con una quemadita a ratos nos ponemos que no aguantamos. Pero yo reto a alguien ahorita mismo para que diga que soy un mentiroso por lo que yo estoy predicando, que me diga que yo estoy perdiendo el tiempo tratando de exhortarle a usted a través de la palabra de Dios. Yo desafío a un varón, a un guapo, que se sienta muy sabio y muy entendido,
El infierno es tan real como eso. Y mira lo que dice la Biblia. Si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos en el infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Wow. O sea, tras de que los arrojó al infierno, al lugar de tormento, van a salir para el juicio. Y oiga lo que dice. Y si no perdonó, mire cómo él va. Porque usted me estará diciendo, está hablando de los ángeles. No está hablando con los seres humanos. Porque está hablando, oiga, a cada uno le va a ser merecido. Tanto a los ángeles, porque es lo que acabo yo de compartir, a los ángeles. Ahora viene para donde usted y para donde yo. Viene para donde usted y para donde mí. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonera de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó ¿qué? Por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas ¿a qué? A cenizas. Ay, ay, ay. Y poniéndolas de ejemplo ¿para quién? Para los que habían de vivir. Que levante la mano a los muertos. Así que me levante la mano a los muertos. Me voy a hablar muertos espiritualmente. Sí, lo habrán ahí en este lugar, muertos espiritualmente. Pero Dios te quiere en esta tarde despertar para que tú, hermano, comiences a hacer lo que tengas que hacer para ser salvo. Porque Dios lo que quiere es salvar tu alma. Y depende de usted y de mí, y no de Dios. Oiga lo que dice. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo. De ejemplo. Ahorita mismo, los de Sodoma y Gomorra están allá abajo. Le voy a decir franco, hermano, perdónenme, y Dios me ayuda a mí, yo lo ayudo a usted. Porque esto también es para mí, esto es para usted. Si usted no se arrepiente, si usted no se pone en línea con Dios, y esta palabra, prepárese porque usted va a hacerle compañía a toda esa gente. Esto es hasta feo para mí, perdóneme, hermano, pero hay que comenzar a hablar claro. Porque usted qué cree que yo vengo aquí a jugar a la iglesia, no, mi hermano, estoy pagando un precio como lo está pagando usted. El día de mañana Dios me va a llamar a cuentas a mí y lo va a llamar a cuentas a usted. Porque yo le voy a rendir cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Yo lo aconsejo y acá aconsejo a muchos. Yo les hablo y les hablo a muchos. Yo no lo divulgo, pero yo jalo a las personas individualmente, les hablo. Acá hay hermanos que me lo pueden decir, que yo les he hablado y les he dicho cómo son las cosas. Pero mire lo que dice acá. De ejemplo para los que viven. Si usted y yo no nos apercibimos, van a hacerle compañía a este sinnúmero. Hermano, mire, yo le digo la verdad. Suficiente tenemos con lo que vivimos acá. Para que usted vaya abajo a hacerle compañía a un sinnúmero de pecadores también. Hay gente que por no perdonar van a irse abajo. Por no perdonar van a irse abajo. Por no creerle a las cosas de Dios se van a ir allá abajo. Por no soltar el pecado se van a ir allá abajo. Por no buscar a Dios se van a ir allá abajo. Se van a dar cuenta de este mensaje. Porque si hay algo que los va a comentar es saber que un día estuvieron sentados en estas iglesias, en estas sillas, y se van a encontrar que no van a tener salida. Hoy tiene salida. Hoy tenemos salida. Hoy usted se puede parar firme. Hoy usted se puede parar constante. Usted puede
llorar, puede gemir, puede humillarse, puede buscar a Dios, aleluya, como Dios pide que se busca. Y usted va a ver cómo Dios lo levanta. Como Dios le pone a usted, hermano, fuerza, vigor, aleluya. Como Dios le quita las vendas, como Dios le rompe las cadenas, para que usted vea que el tiempo está corto y que hay que comenzar a correr por la salvación. Hermano, oiga lo que dice. Y se lo vuelvo y se lo repito. Y si condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo. Me gustaría que alguien tradujera, si hay alguien que no entendió en inglés. Si usted tiene a alguien que maybe no entendió, para que le traduzca. Que Dios puso a la ciudad de Sodoma y Gomorra como ejemplo para usted y para mí, para los que vivimos. Oiga, para los que habían de vivir impíamente. Oiga, los que habían de vivir. Hay gente que hoy en día usted les habla de que no adulteren y van y se acuestan con una mujer que no es su esposa. Uno les habla de no mentir y sigue con una mentira. Uno les habla de las cosas negativas, que el mundo, hermano, es el que está con Dios, y siguen como que no hablan con ella. Usted sabe, hermano, que es que ahora muchos se van a ir a perder por un sinnúmero de cosas, porque están viendo impíamente. Hermano, cuando Dios está tocando aquí, venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Él quiere arreglar cuentas con nosotros en esta tarde. A ver cómo están nuestros pecados. Si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Iglesia del Señor, a los que habían de vivir impíamente. ¿Sabes? A los que todavía quieren vivir de una manera desordenada. A los que todavía quieren vivir, hermanos, aleluya, inclinados al mal, jalados por el diablo, jalados por el mundo, engañados por el enemigo, aleluya. Pero Dios en esta tarde quiere romper cadenas. En esta tarde Dios quiere quitar las vendas. En esta tarde Dios quiere libertarte y darte la fuerza que tú necesitas para que dejes de vivir impíamente y puedas vivir piadosamente. Porque los que viven piadosamente, un día la trompeta sonará y tu alma volará. Tu alma volará. Pero eso se vive con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. Y oiga lo que dice. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. O sea, este hombre Lot se sentía afligido por la manera como el ser humano estaba viviendo. Y Dios lo guardó. Dios lo libró. Hermano, la Biblia dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay quienes, como no han visto el reino de los cielos, hay quienes, como no han visto el infierno, no quieren creer. Pero qué bueno con los que no vieron y están creyendo, para apartarse de vivir una vida impíamente y comenzar así: bueno, Señor, aquí estoy, pues. Si me toca pelear con mi carne, voy a pelear. ¿Usted qué cree? ¿Que a mí no me toca pelear con la carne? ¿Usted qué cree? ¿Que a mí no me toca pelear con la mente? ¿Usted qué cree? ¿Que a mí no me toca pelear con el mundo? ¿Usted qué cree? Que a nosotros, los que hoy en día estamos predicando la palabra, que los que usted está viendo constantemente, no estamos peleando constantemente con el diablo, con todo principado, con toda potestad? Esto de pelear, hermanos, esto de sacar fuerzas donde no hay fuerzas. Y si usted no tiene, hay un Dios que le da fuerzas para que usted huya, para que usted corra, para que usted, hermano, escape de este mundo y de la destrucción que se acerca para este mundo. Pero depende de usted. Pero acá hay una palabra de parte de Dios para usted y para mí. ¿Cuántos tenemos una alabanza para el Señor? Denle una mejor alabanza.
generación. Porque el día vendrá y el que ha de venir vendrá y no se tardará. Y Él está a las puertas. El hermano Mason entonaba: ven, ven, ven. Y si hay algo que hoy en día nos impide decir al Señor: ven, 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 aleluya, es el pecado. Pero honestamente, esta va a ser mi oración de ahora en adelante al Señor. Señor, ven, 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 Señor. Esperándote está mi alma. Esperándote está mi alma. Y yo no sé cuántos se pudieran unir en esta hora y pueden decir al Señor: Señor, ven, 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 Señor, esperándote está mi alma. Hermano, hay que comenzar a anhelar ese día. Porque si usted comienza a anhelar ese día, usted se va a santificar, ¿sabe usted? Escuche, si usted comienza a anhelar ese día, escúcheme bien, si usted y yo comenzamos a anhelar ese día, usted se va a santificar. Usted se va a santificar. Si el Señor viene pronto, yo me tengo que anhelar con Dios. Si la dice que cuando usted y yo anhelamos eso, usted comienza a santificarse. Yo comienzo a santificarme, a despojarme, porque estoy anhelando ese gran día que la trompeta suene. Hermano, denle una alabanza al Señor. Aleluya, aleluya. Mis amados hermanos, quizás no está en la Biblia, pero me supongo yo que después de 120 años que Noé estaba ahí, hermano, predicando, anunciando, proclamando, maybe llegó el momento donde las manos de Noé comenzaron a cansarse, comenzó maybe a debilitarse. ¿Sabe qué hizo Dios? Cerró la puerta del arca. Bueno, Noé, para adentro, que voy a cerrar esta puerta. Y se terminó esto. Y se terminó esto. De la misma manera ocurre en estos momentos. La Biblia dice que si el Señor no acortara los días, nadie podría ser salvo. Si el Señor no acortara los días, los ojos y el entendimiento de muchos tienen que comenzar a ponerse en algo, porque ahora mismo los días se están acortando. Hoy en día, hermano, los días están yendo a una velocidad, hermano, que usted y yo estamos viendo y lo estamos diciendo, y hermano, y es porque el Señor viene pronto. Así como cuando Dios cerró el arca, la puerta del arca de Noé, el Señor viene a levantar su iglesia. Porque esto, hermano, se va a terminar pronto. Los que están todavía en las burbujas del diablo, hermano, si no comienzan a reventar esa burbuja de alguna manera u otra, si tienen que patalear, pataleen, si tienen que llorar, lloren. Pero cuando usted y yo comencemos a llorar, esa burbuja del enemigo se va a explotar, aleluya, y usted va a poner sus pies sobre la tierra y va a comenzar en realidad a buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Dios está buscando. Una iglesia que esté buscándolo a Él en espíritu y en verdad, que ponga los pies sobre la tierra. Hermano, en esta noche me pide el enemigo, hermano, vivamos este llamado, hermanos, a ser salvo con gozo. Maybe usted, hermano, se tropezó, maybe resbaló, maybe el diablo se burla, maybe en su escuela, sus compañeros, maybe en el trabajo, maybe hasta el mundo se puede estar burlando por usted y por mí. Pero en esta tarde levantémonos, hermanos, aleluya, porque la Biblia dice que cuando veamos todas estas cosas, erguidos vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. La redención de la iglesia se acerca. Si ahorita mismo el enemigo, si ahorita mismo las circunstancias, aleluya, te quieren abrumar, levanta tu frente en alto y dale gloria a Dios, porque de tantos y miles y millones de seres humanos, Dios te escogió, Dios me escogió para ser
de seres humanos. Dios, hermano, nos levantó, nos llama a que seamos salvos de esta perversa generación. Yo sé que no hemos recogido la ofrenda, pero en esta noche, en esta tarde, yo quiero hacer la invitación a alguien en este altar, que usted le ofrende su corazón a Dios, si usted quiere ser salvo. Escúcheme bien, que usted y yo en esta tarde le ofrendemos nuestro corazón a Dios para que podamos ser salvos de esta perversa generación. El corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Por qué le hago esta invitación? Porque si en esta tarde usted y yo le ofrendamos el corazón, cuando le digo que le ofrendamos, así como cuando usted viene y pone la ofrenda ahí, usted no viene y la saca para atrás. ¿Sí o no? Se quedó y se queda para la obra de Dios. Ahora yo me pregunto, muchos hoy en día le entregan el corazón al Señor y vuelven y se lo llevan. Vuelven y se lo llevan. ¿Cuántos en esta tarde?